Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Analizando de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy Rodrigo García, junto con mi colega Gina Avilés. Estaremos el día de hoy charlando con Salvador Mejía, otro gran colega, acerca del compliance. Muchas gracias por estar con nosotros, Salvador. Gracias, Gina, Rodrigo, queridos amigos míos. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues Salvador es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en donde es subcoordinador de la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil. Es socio director de la firma de abogados Asymmetrics, especialistas en compliance, gobierno corporativo, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Bienvenido, Chava. Querida Gina. Pues muchas gracias, Salvador, nuevamente por estar con nosotros. Y pues para arrancar, la primera pregunta, creo que bastante sencilla para ti. ¿Nos podrías decir quizá qué sí y qué no es el compliance en términos generales? Mira, Rodrigo, ¿qué sí y qué no es? ¿Qué sí es? Es una herramienta indispensable para garantizar que todo está bien dentro de una empresa, dentro de una institución financiera o incluso dentro de un despacho de abogados, sin importar el tamaño, sin importar el volumen de operaciones, sin importar nada. Es la herramienta para garantizar que estamos haciendo lo correcto por las razones correctas y con el objetivo en mente correcto. ¿Qué es lo que no es compliance? Es esta nueva visión de muchos abogados respecto de simplemente dedícate a hacer lo correcto. No es un código moral, no es una serie, no es un discurso vacío, no es un nuevo producto a secas, lo cual lamentablemente tenemos hoy por hoy en el mercado. Debe verse como una nueva cultura para aquellos profesionistas que nunca lo habían tenido sobre la mesa, Rodrigo. Y nada más te pido que por favor hagamos un pequeño ejercicio mental. El tema del compliance únicamente lo tenías contemplado para las instituciones financieras. Te estoy platicando de México. Solamente lo teníamos contemplado para las instituciones financieras y tal vez para las empresas globales que trabajaban en México. Por ponerte un ejemplo, empresas como General Electric, que tenían programas de corporate governance y que pidieron que fueran implementadas en México en sus subsidiarias. Entonces, esta es una materia totalmente nueva y ajena para muchas personas. Y tan es así, mi querido Rodrigo, que en ningún programa escolar que yo conozca en México se tiene contemplada la materia de compliance. Apenas ahora estamos viendo algunas universidades que traen diplomados y creo que incluso alguna maestría. ¿Cómo es que un abogado pudo haber llegado a esta área? Una de dos. O por una simple designación directa, pensemos nuevamente en alguien que está en el jurídico o que estaba en el jurídico de un banco hace ya, ¿qué quieres? Vamos a ponerle una métrica, unos 15 años. 10, 15 años. O una persona, como es el caso de tu amigo, que primero fue penalista, Dios bendito, logré huir a tiempo. Primero fui penalista, luego me invitaron a ser parte del área internacional del SAT. Ahí conozco cómo se hacían los negocios, porque te estoy platicando del año 2000, que fue cuando surgieron los tratados para evitar la doble tributación. De ahí me brinco a Auditoría Fiscal Federal, ahí conocí la parte ruda de los impuestos, y luego brinco a ser oficial de cumplimiento del experimento financiero de General Electric, para luego ya montar, después de la crisis financiera del 2008, que el banco cierra operaciones, decido montar mi despacho para poder aplicar lo que aprendí como penalista, como funcionario público y como oficial de cumplimiento. Hay estas dos vías. Entonces, tenemos que entender que compliance es una herramienta indispensable para el buen funcionamiento de las empresas y lo que no es
es un discurso vacío. Y sobre todo, Salvador, porque al día de hoy pues hay compliance, como tú decías, penal, fiscal, medioambiental, o sea, en cualquier área del derecho realmente existe el compliance hoy por hoy. Claro, y esto es parte de este submundo con el cual yo no estoy totalmente de acuerdo, pero lo entiendo. Mira, el compliance como palabra lo único que te dice es el cumplimiento de, porque como abogados a eso estamos acostumbrados. Creo que, Rodrigo, esa es nuestra meta, ¿no? El tener cumplimiento adecuado de todos nuestros procesos, de todas las leyes, de todas nuestras obligaciones. Pero le empezaron a agregar esta terminología y bueno, entiendo que también es una nueva manera de hacer negocios. Está el compliance penal, el compliance fiscal y el compliance laboral. De hecho, nosotros manejamos únicamente estas dos áreas como extras a lo mío, al tema de PLD. Y que bueno, que también va a ser oportuno que en algún momento platiquemos respecto de las diferencias entre uno y otro. Pero sí, todo el mundo ahora quiere hablarte del compliance, incluso ahora hay compliance COVID officers, y está bien, está padre que esta nueva teoría, que esta nueva manera de hacer negocios entre en conocimiento de todo el mundo, pero hay que tener cuidado porque si nosotros simplemente implementamos un programa con el nombrecito de compliance y no tomamos las medidas correctas, no implementamos los protocolos adecuados, vamos a cometer un gravísimo error. Creer que tenemos una herramienta de compliance cuando en realidad lo único que tenemos es un show mediático dentro de la empresa, Rodrigo. Súper interesante, Chava. Oye, vamos a ir a un corte, pero regresando te quiero preguntar cómo dirigir e implementar un programa de compliance. Claro que sí, querida Gina. Regresamos. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Hola, estamos de regreso con Salvador Mejía y la siguiente pregunta es ¿cómo implementar un programa de compliance? Ok, Gina, a ver, esto es bien sencillo. Lo primero que tienes que hacer es quitarte el chip del abogado. Ponte el chip de la especialista en analizar riesgos. Eso es el primer gran paso. Respecto de quién es la empresa para la cual vas a implementar un programa de compliance. Conste, solo me estoy quedando con la parte de las empresas porque la parte financiera pues tiene reglas muy claras, reglas contenidas en ley. Lo primero es que tú hagas un análisis de riesgos. Si tú simplemente decides que es prudente establecer una política, un procedimiento, nombrar a una directora de compliance y poner pósters por toda la oficina en los cuales digas haz lo bueno y no lo malo, la realidad es que lo único que haces es plantear escenarios comunes. Tú no puedes intentar implementar un protocolo de compliance para una empresa global en la Ciudad de México con los mismos parámetros que tú utilizarías para una empresa pequeña, ¿qué te gusta? En el estado de Oaxaca. Cada empresa es única e irrepetible. ¿Qué factores tienes que tomar en consideración?
quién es tu cliente o quién es esa empresa, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué vendes? ¿Qué no vendes? ¿A quién se lo vendes? ¿Por qué medios lo vendes? Tú juntas todos estos factores de riesgo y los metes en una matriz de riesgo para poder determinar cuáles son las posibles amenazas que enfrente esa empresa. Una vez que tú tengas claro eso, entonces sí, Gina, puedes pasar a la siguiente etapa de justamente crear una política que sea real y concreta. Puedes establecer a un equipo de compliance. Y esto puede ser tan variable como poner a una sola persona o poner a una persona con un equipo de ombudspersons. Le tienes que dar facultades. Esta persona, ¿a qué se va a dedicar? ¿Únicamente a andar vigilando que todos caminen derechitos? ¿O vas a poner a este funcionario, a esta funcionaria, le vas a poner obligaciones de la supervisión de la operación? Después de eso, tienes que capacitar al personal, tienes que establecer un programa de concientización. Es decir, ¿de qué me sirve tener todo este show si la gente no está entendiendo? Y es importantísimo también que esto no solo llegue, como es usual en las empresas, no solo llegue a los niveles operativos, sino que incluso los consejos de administración estén conscientes de lo que estamos haciendo, del esfuerzo que estamos haciendo. Permíteme poner un ejemplo, Gina. Imagínate que tú eres designada como la Compliance Officer de una empresa top 10. ¿Empezarías por dónde? Pues el negocio es tan amplio que no lo sabemos. No tenemos certeza, pero como ya tienes un análisis de riesgo previo, tú ya podrías haber detectado áreas que impliquen que puedan generar un posible impacto en tu operación. Por ejemplo, el área de los impuestos, el compliance fiscal. Pues ahí tenemos el caso de todas las empresas que hoy por hoy están siendo objeto de escrutinio por parte del SAT, los famosos grandes contribuyentes. Oye, pues fíjate que también tengo la parte laboral. El capítulo 27 anticorrupción del TIMEC te habla de temas laborales. Perfecto. Como oficial de cumplimiento te vas y te metes. Oye, también tengo que ver qué onda con el canal de denuncias. Todo esto, una vez que lo tengas visualizado, podrás empezar a diagramar tu línea de tiempo para poder conducir tus operaciones. Pero lo que es más importante, Gina, y me voy a referir un poquito a la pregunta que me hizo Rodrigo al inicio, ¿qué es y qué no es compliance? Si tú, dentro de este programa para implementar, dentro de este esfuerzo para implementar un programa de compliance, tú decides quedarte con cuestiones generales o con cuestiones demasiado complejas, tu programa de compliance no va a funcionar. Un ejemplo maravilloso de esto es el de las líneas de denuncia. Tú pones un teléfono o pones un correo electrónico al cual van a poder presentar denuncias y quejas, y si lo haces sin parámetros adecuados, sin esta campaña de concientización, Gina, ¿qué vas a tener? 500 llamadas y 300,000 correos electrónicos en los cuales te van a decir, no te van a advertir de posibles impactos a la empresa, sino te van a aventar chismes de Carlos anda con Laura, Laura llega tarde, a Carlos lo trata muy bien la gerencia, o quejas incluso de consumidores, de clientes de ustedes, sin ninguna valía. Y lo único que vas a lograr es llenarte de información falsa que no te va a permitir explorar los posibles problemas que se le vengan a la empresa. Debes de estar muy consciente de que aquella política, aquel procedimiento que tú implementes, deberá ser auténticamente, va a tener que ser efectivo, a nivel tal que te permita identificar y poder minimizar los riesgos. Y una vez, por otro lado, si estos riesgos explotan, poder hacerles frente en tiempo récord y siempre buscando salvaguardar la seguridad jurídica de la empresa, la seguridad física de los empleados, guardar la evidencia necesaria, empezar a desarrollar mecanismos de acción y dependiendo de lo que te dediques y dependiendo del caso, poder recibir a las autoridades y explicarles todo lo que ocurrió, Gina.
Oye, Salvador, hablando justamente de riesgos, digamos, aparte del reputacional y el financiero, ¿cuáles otros riesgos son sujetos, digamos, las empresas si no cumplen con este programa? Bueno, Rodrigo, sí, por supuesto. El primer riesgo es el riesgo legal. El segundo riesgo es el reputacional, el legal, el reputacional, pero también está el riesgo físico. También está el riesgo operativo. También esto lo podemos hacer tan largo como nosotros queramos, porque también va a ir de la mano de las empresas. Pero yo te pido que nos quedemos con los primeros, los de aspecto central. Si yo incumplo con la ley, en el caso de que tú estés obligado a ello, pues en automático puedo tener una sanción. Ejemplo, la ley antilavado. Ejemplo, temas de corrupción. ¿Ok? Si yo no tengo un programa robusto de gobierno corporativo, ¿qué puede ocurrir? Tener un impacto reputacional. A nosotros nos dicen desde el inicio de esta materia, nos metimos a esta materia, es que también puede sufrir este riesgo, pero realmente nunca nos ponen un ejemplo, nunca nos pusieron un ejemplo. Ahora, en esta era donde la hiperconectividad es lo que rige, donde el tráfico de la información está más fuerte que nunca, ahora sí, cualquier persona nos puede armar un problema reputacional y tenemos que aprender a hablar ante los medios de comunicación. Y por último, Rodrigo, está el tema de la seguridad física. Nosotros tenemos que quitarnos el chip otra vez de la ciudad de los que vivimos en la Ciudad de México, los que están en Monterrey, los que están en Guadalajara, y tenemos que pensar que nuestras acciones pueden impactar al gerente jurídico de nuestra plaza en Sinaloa, y las cosas no están igual allá que acá. Hay que tener mucho cuidado y parametrizarlos. Claro, Salvador, muchas gracias, y ahorita vamos a seguir retomando. Vamos a hacer una pequeña pausa, y antes la siguiente pregunta que yo te haría, para que regresando del corte nos digas, ¿qué papel juega la norma ISO 19600 en todo este tema del compliance? Nos lo cuentas regresando. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias. Bienvenidos y puro Sinaloa.
regresamos al programa Analizando. Salvador, como decía en el bloque anterior, ¿qué papel juega la norma ISO 19600 en toda esta cultura del compliance? Mira, Rodrigo, te la contesto si me dejas también mencionar una parte del tema de riesgo. Venga. Riesgo no es otra cosa, sino la posibilidad de que algo amenace a tus bienes, a tu seguridad jurídica, a tu entorno. Entonces, tú tienes la obligación de, una vez que lo detectas, establecer las contramedidas basadas en riesgo indicadas para hacerle frente. Una vez que tenemos eso bien planteado, mi querido Rodrigo, te puedo decir que esta norma tiene un pequeño problema. Está diseñada para implementar un protocolo homologado de compliance dentro de una empresa, pero no es per se una certificación y puede ser aplicable a absolutamente todas y cada una de las empresas en el mundo mundial, ¿no? Es decir, la puedes implementar, por ejemplo, si pasa el proyecto de la ley antilavado, de las modificaciones a la ley antilavado, y suben a los equipos de fútbol, pues entonces el equipo que tú quieras va a poder decir, híjole, rapidito, necesito un protocolo de compliance. ¿De dónde lo saco? Ah, pues bájense este programa ISO y vamos a guiarnos por él. Pero el bajar ese programa no es diferente, Rodrigo, de utilizar un machote. Es algo que al final del día tú necesitas aterrizar, tropicalizar, necesitas implementarlo junto con las preguntas que me hacía Gina. Bueno, ¿y cómo? Pues determinando quién eres, qué haces, qué no haces, todo esto que ya les dije, Rodrigo. Entonces, ¿es una gran herramienta? Sí lo es, como cualquier herramienta que te pueda dar los mismos parámetros. Y si a esas vamos, yo te preguntaría, ¿por qué no utilizar entonces el famosísimo SARLAF, que es el que a mí me gusta, el famosísimo SARLAF colombiano, que es utilizado tanto para industria financiera como para empresas o los equipos de fútbol, que esos han estado monitoreados por ellos ya desde hace muchos años? ¿O por qué no utilizar el sistema COSO, que le gusta también a más de uno? O incluso, mi querido Rodrigo, ¿por qué no utilizar el modelo de inteligencia militar, que es el cual yo estoy desde hace algún tiempo, del cual estoy yo enamorado? Yo era de SARLAF, y a mí me gustaba utilizar el modelo SARLAF colombiano, pero ahora que descubrí el modelo de inteligencia militar, lo estoy intentando adaptar no solo a mi día a día, sino que tengo un par de clientes, instituciones financieras y una empresa que están viendo la manera también de homologarlo a su análisis de riesgos, al monitoreo de sus operaciones, al tratamiento de todos los riesgos, de los cuales también me platicabas en el bloque pasado, de todos sus riesgos, el riesgo de fraudes, el riesgo de corrupción, el riesgo de ciberataques, el riesgo de lavado de dinero, ponle el nombre que tú quieras de riesgo. Están viendo la manera de implementar un modelo totalmente novedoso. ¿Es ISO obligatorio para esto? No, es una guía tan buena como cualquiera de las que son utilizadas en el sistema financiero en temas antilavado. Perfecto. Oye, Chava, ¿y qué riesgos asociados existen con el Compliance Officer y quién debe vigilar al CEO? Bueno, los riesgos asociados los podemos englobar como el riesgo de los delitos financieros, de los crímenes financieros. Puedes estar hablando de que se lave dinero dentro de tu empresa sin que tú lo sepas. Puedes correr el riesgo de cometer delitos, por ejemplo, por la compra de facturas. Puede ser por temas de acoso sexual. Todos los riesgos que tú quieras los podemos meter en una canasta y ponerlos sobre el escritorio de la Compliance Officer para que se haga cargo de esto. Creo firmemente que no se le puede limitar a un Compliance Officer su radar, su visión. Oye, por ejemplo, tú eres Compliance Officer de una aseguradora, que creo que es el ejemplo más clavado que yo tengo.
híjole, ¿cuáles son tus riesgos? Mis riesgos son mínimos. ¿Por qué? Porque solamente vendo seguros. Si tú te decides a platicar con un compliance officer de una aseguradora, esa va a ser la respuesta. Estos son mis únicos riesgos. Sí, pero porque te estás limitando al tema de PLD. Pero si levantas la mirada, Gina, te podrías dar cuenta de que traes temas anticorrupción, es más, o traes temas de malas prácticas corporativas. Oye, ¿cuáles son las ventas que tenemos? ¿Cuáles eran las ventas, expectativas para este año? Una colocación por persona de 5 millones de dólares. Ah, caray, ¿lo logramos? Sí, a duras penas. Pues ahora vas a colocar 10. Oye, eso es imposible, no me importa. O cumples o te despedimos o te quedas sin su bono. Y tus empleados van a comenzar a estirar cada vez más la liga, van a jugarle más al offside. Y eso es un riesgo también para la empresa y es un riesgo que debería haber el oficial de cumplimiento. Para eso, creo que lo podríamos visualizar así, Gina. Dividamos a los compliance officers en dos grandes grupos. Los financieros y que se dedican exclusivamente al tema antilavado, o los que se dedican a eso y los que además se van a encargar de todos los crímenes financieros, los delitos financieros o todos los temas anticorrupción. Si tú haces una búsqueda en LinkedIn, vas a toparte con algo bien chistoso. La mayor parte de los antiguos Chief Compliance Officers, es decir, la gente de nivel dentro de los bancos, ya no tiene los títulos de Chief Compliance Officer. Ahora son Financial Crime Officers, una cosa por el estilo. Están entendiendo que su nivel de riesgo es muchísimo más elevado, Gina. Entonces, si dividimos esto, entenderemos a quién le toca qué cosa. Y los que se van a encargar del compliance empresarial tienen que entender que sus riesgos, ¿cuáles son? Los que tengas ahí en la calle. Impuestos, corrupción, acoso sexual, malas prácticas, el que tú me mandes. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Chava, estuvo súper interesante, sin duda es un tema que da para mucho más, ojalá pronto nos aceptes otra invitación. Rodrigo, muchísimas gracias también. Muchas gracias, Gina, muchas gracias, Salvador. Creo que tenemos tiempo muy rápido para una última reflexión quizá de tu parte. ¿Cómo ves tú el compliance en los próximos años? Última reflexión ya para cerrar. Claro que el compliance es, como lo dije al inicio, es una herramienta indispensable para el correcto funcionamiento de cualquier empresa. Y si la cabeza de las empresas no entienden que derivado de la reforma penal fiscal del 2019, derivado de eso, derivado del brutal crecimiento de los capitales de la delincuencia organizada, de la corrupción y de todos los riesgos asociados, no entienden que cada día es más difícil conducir sus negocios en México, están cometiendo un grave error. Necesitan forzosamente implementar a la voz de ya un programa sólido, un programa robusto, un programa humano de compliance para que los auxilie para hacer los negocios correctos por las razones correctas. Empresa, hoy por hoy, que no tenga un buen programa de compliance, es una empresa que va a tener un nivel de riesgo mucho más elevado el riesgo que la de sus pares. Se necesita a la voz de ya. Buenísimo. Perfecto, Salvador. Pues muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado estar con nosotros. Muchas gracias. Es un placer para mí. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo programa. Al contrario, Gina, estoy a tus órdenes. Cuídense mucho.